buenas noches con los espectadores de Frente al Perú. Mi nombre es José Justo Calderón Dongo y tengo el placer, el agrado de conducir este programa político eminentemente crítico de la realidad, que trata de fomentar el pensamiento crítico y que desde todos los programas que hemos estado transmitiendo, hemos estado tratando de nuestros espectadores puedan entender la realidad a partir de elementos de juicio que ciertamente, desde nuestro punto de vista, mío en particular, sería lo más esencial. Entender que el Perú no es una unidad, sino el Perú es una formación nacional que tiene muchas diversidades al interior, muchas diversidades culturales, muchas diversidades lingüísticas, muchas identidades, en fin, hay una enorme cantidad de diversidad de tal suerte que nuestro gran escritor José María Arguedas la describió en una novela, en el título de una novela como El país de todas las sangres. Sí, somos eso, un país de todas las sangres, un país que definitivamente somos los eh, las personas que estamos aquí tomando parte de este bello Perú, los que lo hacemos diferente. Entonces, estoy comunicándome con el invitado del día de hoy, por eso es que me estoy distrayendo un poco para enviarle una vez más. Ya está con nosotros, felizmente ya está conectado nuestro invitado del día de hoy. Ya lo tenemos conectado. El invitado de hoy día ya ha estado además en una oportunidad, Martín Guerra. Él es sociólogo, tiene una maestría en gestión de territorio, es docente universitario, activista en el gremio de escritores del Perú y en la Universidad Socialista del Perú, José Carlos Mariátegui. Ya ha estado en el programa y hoy día es un invitado muy importante porque además coincide la invitación que le hemos hecho a Martín con esta coyuntura que estamos viviendo en este momento. Le vamos a dar pase inmediatamente a Martín para empezar nuestra conversación. Martín, buenas noches. Martín, ¿me escuchas? ¿Me copias? Buenas Muy buenas noches. noches, José Justo. Qué gusto estar aquí contigo en el programa. No sé si se me escucha bien. ¿Se te escucha bien? Sí se te escucha bien, Martín, felizmente. Sí se te escucha bien. Ay, se fue. Se fue Martín. Algo ha pasado. En este momento seguramente estará volviendo, retornando Martín para seguir en la entrevista, en esta conversación que tenemos pactada para el día de hoy, miércoles 2 de febrero del 2022. Este año que tal parece que es el año de los giros, ¿no? El año, ustedes se acuerdan, cuando estaban en la secundaria, en la primaria, se iban a marchar, ¿no? Entonces, en algún momento el brigadier le decía, a la izquierda, izquierda, ¿no? Parece que este año va a ser un año de el giro hacia el otro lado, ¿no? A la derecha, derecha, ¿no? Ya saben a qué me refiero. Ustedes han visto el día de ayer esa composición tan inusual del gabinete, del nuevo gabinete del profesor Pedro Castillo. Un gabinete que definitivamente es un gabinete de horror, ¿no? Es un gabinete ultraderechas, tienen allí una ministra, la señora, la señora Ugarte, ¿no? Katy Ugarte, ella es congresista por el Cusco, y es de temer esa señora, porque ahora está en el Ministerio de la Mujer. La han sacado a Anaí Durán, o no sé si habrá renunciado a Anaí Durán, o cuáles habrán sido los tratos internos, no estoy seguro, no he preguntado, no he averiguado, pero ahora entra la señora Katy Ugarte, que tiene declaraciones bastante fuertes
prorreligiosas, además, ¿no? O sea, no se puede, pues está bien, ya la religión se respeta, que practiquen, que vayan a sus iglesias, que oren, que crean. Hay una libertad de fe y hay que respetar ese tipo de convicciones, de actividades. Pero definitivamente con esas convicciones, con esa fe, no se puede ir a gobernar, pues, ¿no? No se puede tener un ministerio y el ministerio hacer del ministerio una extensión de mi apología religiosa, ¿no? O sea, realmente la señora Katy Ugarte está fuera de lugar, totalmente fuera de lugar. Desde este programa nos vamos a proponer el día de hoy una campaña contra la señora Katy Ugarte. Vamos a ser sus enemigos más acérrimos de la señora Katy Ugarte. ¿Qué hace la señora Katy Ugarte en el Ministerio de la Mujer? ¿Qué puede hacer la señora Katy Ugarte en el Ministerio de la Mujer? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer esa señora? No por ser mujer, ¿eh? No por ser mujer, no, no, por sus declaraciones. Allí tiene que haber una mujer de preferencia, una mujer, por supuesto que una mujer tiene que estar allí en el Ministerio de la Mujer, claro que sí, pero una mujer de la talla de Anaí Durán, una mujer que tenga convicciones y además estudios de género, que haya tenido un recorrido, que haya hecho una carrera medianamente vinculada a este tipo eh, de gestión, ¿no? Pero la señora Katy Ugarte, o sea, eso ya me parece desastroso. Pero creo que lo más desastroso, como todos ustedes ya lo pueden ver, es, voy a volver a escribir a Martín. Estoy escribiendo con fallas ortográficas porque estoy escribiendo rápido. Felizmente ustedes no ven. Martín va a tener que disculparme las faltas ortográficas. Les decía que lo peor que hay en este gabinete es el premier. Ese premier que da miedo, ¿no? Parece que es un premier sumamente violento, ¿no? Es un premier sumamente agresivo, muy hostil, parece que todas las contradicciones las agarra a trompadas, ¿no? Es el premier de las trompadas, ¿no? Es el premier de la agresión física, la agresión verbal, en fin, o sea, es un premier de choque, realmente, ¿no? De fuerza de choque, es un premier que hay que tenerle miedito a ese premier, ¿no? Pero sin lugar a dudas, ese premier se ha ganado muchos enemigos solamente en este día, porque a estas horas ya van 24 horas, que este premier sería el flamante premier, el tercer premier del presidente Bellido, el gabinete Valer, un gabinete valentón, un gabinete envalentonado, un gabinete matón, ¿no? Parece que fuera así, ¿no? Ayer, no sé si han escuchado, ayer, yo he escuchado hoy día en la tarde, la entrevista que le hace la señora, periodista de derechas, Jaime Chincha, ¿no? Que es un periodista de derechas, ¿no? De RPP, que es un programa, que es una emisora de derechas, hay que decirlo claramente. El Perú está dividido entre la derecha y la izquierda. Si usted no está de acuerdo, tiene una mejor opinión, está bien. Pero desde nuestro punto de vista, el Perú está dividido entre la derecha y la izquierda. Entonces, la mayor parte de los medios de comunicación que hay en el Perú, porque es un país de derecha, gobernado por la derecha, que tiene un Estado de derecha, un Estado neoliberal, que es un Estado de derechas, donde mantiene los privilegios solamente de unos cuantos este Estado, el Estado, es decir, la Constitución, el Estado tal cual, no el gobierno es Castillo, ¿no? Entonces el gobierno se puede modificar, pero las cosas, ya parece que Martín ha tenido un pequeño problema técnico, ya lo está solucionando, me comunica en interno y en un momento, en breves minutos ya debe estar volviendo. Les decía que este estado, es un estado de derecha y por lo tanto también, como ustedes saben, los medios de comunicación son de derecha. RPP es un medio de comunicación de derecha. No, mañana no me voy a ganar
una, una demanda por esto, porque no lo estoy insultando, simplemente lo estoy categorizando. Y allí este señor ha dado una entrevista, el premier Valer, y ha demostrado pues que es todo un hombre de choque, ¿no? Ya está Martín, ya se encuentra Martín conectado y le damos rápidamente pase. Martín, buenas noches. Muy buenas noches, José Justo. Qué gusto estar aquí contigo en el programa. Hubo algunos problemas con la señal, se fue de pronto, pero ya nos reconectamos. Así es, así es. Felizmente ya estamos de nuevo conectados. Martín, rápidamente, porque ya se pasan los minutos y yo tengo que aprovechar tu presencia en este programa para saber tu opinión. ¿Qué te parece del gabinete del día de ayer? ¿Cuáles son tus primeras impresiones? Aunque no son necesariamente las primeras impresiones, estas impresiones que ya van 24 horas de elegido, de designado, este nuevo, el tercer gabinete de el profesor Pedro Castillo. ¿Cuáles son tus impresiones? Lo primero es que hay que ir un poquito atrás, ¿no? Haciendo un balance para intentar ser justos. El triunfo electoral de Pedro Castillo se da en un momento muy importante para la correlación de fuerzas en América Latina, que gira de nuevo hacia la izquierda, y en un momento en donde las contradicciones en el seno de la derecha peruana habían llegado a un punto muy crítico, ¿no? Recordemos que se había dado la defenestración de Kuczynski, luego el golpe de Merino, la vacancia de Vizcarra, obviamente, el gobierno de Sagasti. Entonces había esta pugna entre dos sectores de la derecha, ¿no? La ultraderecha representada por el fujimorismo y el aprismo, y la derecha liberal de Acción Popular, Somos Perú, etcétera. Otro sector de la derecha, entre comillas, nuevo, llamémosle nuevos ricos, con capitales de provincia, algunos dicen que capitales nada santos, por ahí Alianza para el Progreso, los dueños de algunas universidades que pugnan vía SUNEDUCOG, los oligarcas dueños de otras universidades, valgan verdades. Entonces muchos temas estaban en la repartija del pastel en la derecha y estuvieron en pugna, ¿no? Seríamos ilusos pensar o creer que Vizcarra representaba un sector que amaba al pueblo frente a un sector retardatario del fascismo derechista. En realidad estaban pugnando por la repartija de una serie de cosas, los negocios de la educación, Reactiva Perú, los recursos naturales y de tantas cosas. Entonces, la opción por Pedro Castillo significó una vuelta a la página del neoliberalismo y por lo digamos, viéndolo con optimismo muy amplio, ¿no? Y más minoritaria esperanza pensar que iba a haber pues algún freno, algunas medidas neoliberales y algún cambio, ¿no? Por supuesto, los que pensamos que hay que acabar con el neoliberalismo, impulsábamos la Asamblea Popular Constituyente y vimos en esta candidatura un espacio interesante. La candidatura iba de la mano de uno de los partidos que nosotros llamamos de izquierda provinciana, y no es una categorización peyorativa, todo lo contrario, es una izquierda que tiene bases sociales, que a la izquierda de Lima y de las capitales de provincia no les gusta mucho, Perú Libre. Te lo digo por la experiencia cuando estuve en el Frente Amplio y proponíamos convocar a Perú Libre, ponían las caras largas, la izquierda de las ONGs, la izquierda más ligada a representantes teóricos de los partidos verdes europeos, del Partido Demócrata estadounidense, inclusive. Entonces, esa izquierda apostaba por la alianza Juntos por el Perú y casi toda la izquierda estaba por Juntos por el Perú. Nosotros desde Izquierda Socialista apoyamos la candidatura de Pedro Castillo ni en las encuestas. Bueno, dio la sorpresa y triunfa. Inmediatamente está el desconocimiento de la ultraderecha y de la derecha coaligadas para negar cualquier espacio popular, ¿no? Se le terruquea, se le hace macartismo, es una presión brutal, hay situaciones de racismo que pensábamos ya en nuestra patria, persecución por ideas, incluso un candidato afiebrado que ahora pretende ser alcalde de Lima, planteó pues que la muerte para Vladimir Cerrón y la muerte para Pedro Castillo. Después dijo que se refería a sus ideas. Bueno, probablemente no sabemos ni leer, ¿no? Todo eso se dio. Yo entiendo que ha sido una presión muy fuerte. Y quienes habían perdido la lid electoral, la izquierda que perdió, terminan con cargos ministeriales. Y los que habían apoyado la candidatura de Castillo, los que habían convocado a Castillo, terminan con 1 o 2 puestos y la presión para aislar a Cerrón de Castillo fue muy fuerte y en cierta medida lo logran. El profesor Castillo llega también con el apoyo del magisterio, que hay que decirlo, aunque le duela a quien le duela, que no es unitario en el Perú.
El magisterio tiene un grave problema de representatividad con sectores en pugna. Ya sabemos qué hacer otra, ¿no? Entonces, los maestros representatividad. Entonces tenemos a un profesor Pedro Castillo que está atrapado en varios sectores que le exigen representatividad y otro sector que lo presionan contra la pared para decirle que su gobierno es un gobierno de terrucos, de violentistas, de subversivos, lo terruquean, ejercen el macartismo contra él, no tiene experiencia política, si bien es cierto estuvo en Perú Posible, ese partido es cualquier cosa, sí es un gran dirigente sindical, lo vimos en la huelga del 2016 que puso en jaque a Kuczynski, aunque esa huelga, José, y es materia de discusión de otro programa, se zanjó de una manera muy pragmática. Ahí pudimos tener una primera visión del comportamiento en toma de decisiones del ese entonces dirigente sindical Pedro Castillo y ahora presidente de la República. Pero bueno, es una lucha sindical y hay decisiones que tomar. Entonces, cerrando ese paréntesis, lo presionaron por todo lado y entonces tuvo que tomar decisiones y se armó un primer gabinete que digan lo que digan y se critique como quieran criticar a Guido Bellido. Ahora vemos que Guido Bellido tenía mucha razón, más allá de las cuestiones o pruritos ideológicos que podemos debatir con Bellido. Bellido mantuvo un gabinete a la izquierda. Después de ese gabinete se incorporan más elementos de una izquierda más así, socialdemócrata, y se va retrocediendo. Entonces, ahí viene el tema de la vacancia presidencial. Ya voy a terminar, no te preocupes. En el tema de la vacancia presidencial se observa cómo se necesitaba del apoyo de la derecha liberal. Por eso hice el resumen de la primera parte. Entonces, si tú observas los votos cuando se presenta la vacancia en el Congreso, ¿quiénes apoyan al presidente Castillo? Acción Popular y otros sectores, ¿no? Otros sectores ligados a Cuña, Somos Perú. Entonces, necesitaba de la derecha liberal para, con la izquierda liberal dentro del gobierno y no la izquierda radical, poder salvar la vacancia. Necesariamente, José, eso iba a hacer que el gobierno se derechizara cada vez más. La prensa de la derecha, la prensa concentrada, no le pareció ni siquiera esos guiños suavizar su gabinete cuando sale Bellido y entra Mirta Vázquez, lo suficiente para sentirse calmos con las subidas del dólar que manipulaba el señor Velar, un santón que tocable en el Perú, ¿no? Y que subidas del dólar que también podríamos reunirnos en otro a hablar por qué en el Perú sube cuando en otros países no. ¿Por qué en el Perú se especula con los precios cuando en otros países esos productos siguen en los mismos precios, más o menos, ¿no? Digamos con un promedio? Aquí se ha manipulado para hacer quedar mal al gobierno en materia económica. Entonces, para poder mantenerse, lo que ha hecho después de la entrevista de Fernando del Rincón, que ha sido sintomática, donde yo sé un presidente que planteaba sus ideas de manera sana, popular, sencilla, pero que la prensa lo ha manipulado como si fuera un ignorante y un tipo que no tiene para debatir. Aquí no se trata de expresarnos como Jorge Luis Borges o como Albert Einstein, ¿no? Aquí se trata de diversos tipos de inteligencia, diversas preparaciones a lo largo de la historia. Somos peruanos de diversos sectores y cualquiera puede servir a su patria en última instancia. Es un periodista que maneja la palabra, como Fernando del Rincón, y que no tiene ninguna santa intención. Recordemos sus entrevistas donde salió por la pata de los caballos a Hugo Chávez, a Nicolás Maduro, a Rafael Correa, que lo destruyó en la entrevista Correa del Rincón, y pretendía él venir a vengarse, me imagino, con el presidente Castillo, que no es pues un orador académico, ¿no? Sino un dirigente sindical, un dirigente campesino, un dirigente rondero. Pero la prensa manipuló eso. Entonces, me imagino que esta nueva, más el tema de Repsol, ¿no? Y otras cosas que ocurren, hicieron que virar aún más a la derecha, idea de que mientras más se derechice, va a mantenerse en el gobierno, y que tiene la idea del presidente todavía puede hacer cambios. Pues no va a ser posible, pues, porque tenemos un impresentable, disculpa la palabra, como presidente del Consejo de Ministros. Cada minuto que pasa salen matos sobre el señor, ¿no? Ya es terrible, ¿no? Y no solamente el señor, vamos a poder hablar del gabinete después si tú me das la oportunidad. Pero para terminar con esta primera pregunta, yo creo que un inicio de derechización, permíteme ser lista, que puede cambiar, es la última oportunidad que tiene el presidente. Él ha preferido mantener la gobernabilidad coordinando políticamente con diversos elementos de la derecha o de la izquierda liberal.
cuando debió coordinar con el pueblo. Estoy seguro que si el presidente Castillo convoca al pueblo de Costa, Sierra y Selva a manifestarse como lo hizo para defender el voto, y te lo digo porque yo iba todos los días a la acción de solidaridad con quienes vinieron de la Amazonía, de la Sierra, a sostener el voto, se dormían, José, en las calles, a veces infrazadas, tuvimos que hacer apoyo. Ese pueblo va a proteger un programa de cambio, pero no se convoca al pueblo, se convoca a movimientos de la derecha, y de la derecha recalcitrante, nefasta y corrupta, ¿no? Entonces yo creo que por ahí no va un buen camino, es momento de llamar la atención al presidente Castillo, y si Perú Libre en algún momento cree, yo lo dudo, pero cree que por tener un ministro, un par de ministros, ya está manteniendo un sector de poder, yo creo que también se equivoca, porque está bien tener un gabinete de ancha base, de convocar a todas las fuerzas, pero ¿quién tiene la dirección de esas fuerzas? ¿Quién dirige economía en este momento? Un liberal. ¿Quién dirige energía y minas? Una ministra que ha trabajado en el Ministerio del Interior en control social. ¿De qué estamos hablando? Ese es mi primer balance. Martín, bien, en todo caso, de esto hay varias cosas que habría que ir escarbando, habría que ir profundizando. Hay una que me gustaría poder establecer claramente. Cuando tú dices que hay una línea marcada por el primer gabinete, pero en el segundo gabinete ya vemos que hay una suerte de giro hacia el centro. El primer gabinete de izquierda, el segundo gabinete hacia el centro y este gabinete medio a la derecha, ¿no? Porque tenemos un premier del Opus Dei, o sea, ya pues eso ya es el extremo de los extremos, ¿no? O sea, ya es más o menos así, tú también lo ves, como que estamos girando hacia la derecha, parece incluso hasta la ultraderecha, o ¿cuál ha sido la pretensión de Pedro Castillo? No entiendo bien lo que Castillo quiera estar haciendo, es un gabinete de consenso. Por el interno, me dice uno de nuestros espectadores que podría tratarse de un gabinete de ancha base o un gabinete de consenso. ¿Cuál es tu apreciación con respecto a este gabinete específicamente? Es un gabinete que me sorprende, porque cuando uno ve quién es cada personaje que lo conforma, es como una amalgama de individuos que son totalmente distintos. Está bien que haya un gabinete de ancha base, pero ya esto me parece una locura. Tenemos, por poner un ejemplo, el señor me va a odiar, hoy día es la tercera entrevista que tengo, José, y lo he criticado. Pero bueno, el ministro de Cultura. Ministro de Cultura, hemos revisado sus tweets, es un fascista, ¿no? Por lo menos a título personal. Macartista, terruqueador, y además hay un tuit muy chistoso donde imagino que se refiere a una obra de Hernán Soto, pero equivoca el título, es ministro de Cultura ahora, y tiene una formación político-militar. No tiene nada de malo tener una formación político-militar, pero es una formación alrededor de la seguridad. Yo no entiendo muy bien. Martín, creo que te has ido. ¿Por qué un ministro de Cultura tendría que tener esta formación? No entiendo muy bien por qué que tener una acción ligada a labores ligadas al Ministerio del Interior hace 2019 y cuando en el país la mayor parte de conflictos socioambientales son temas de minería, de agua, de territorio ligados a la imposición de transnacionales mineras. ¿No debería ser el ministro o la ministra de Energía y Minas alguien dialogante, que conozca el sector y que pueda, porque de hecho que tenemos que tener minería, pero respetando la opinión de las poblaciones, ¿no? Tiene un pasado represor. Entonces no se comprende bien, ¿no? Un ministro de Agricultura prista, un primer ministro que ha estado en 7 carteras políticas, pero dice que la prista razón, allí está toda su vida, el partido le da permiso, uno chequea su hoja de vida y sale que ha sido exiliado político durante la época del fujimorismo, ¿no? Que tuvo que refugiado político, es el nombre que usa. Yo no entiendo quién lo perseguía al señor. Pues salen acusaciones de violencia doméstica. Entonces yo veo los personajes que están con la salvedad de Hernando Ceballos, que me parece que ha hecho un buen trabajo, y un par más de ministros en general, pareciera que no hay una lógica. Es como meter al mundo, ¿no? Es que cuando se mete a todo el mundo en un arca es porque la tierra se va a destruir. Entonces yo no entiendo si hay un miedo de destrucción apocalíptica de la política peruana, que necesitamos de un arca de Noé, insultarlos de animales a ninguno, por cierto, es solamente un coste,
y lo que se pueda venir a continuación, ¿no? Si esta gama de personalidades diversas, de derecha, va a jalar el carro para un statu quo neoliberal, entonces va a haber cierta estabilidad neoliberal, pero el problema es que estamos en crisis. CEPAL y otras instituciones señalan que se ha abierto demasiado la brecha de pobreza y de pobreza extrema, y ha crecido la pobreza y la pobreza extrema. Entonces, ¿qué va a ocurrir con los bolsillos de los peruanos? Con la ausencia de industrialización, con un modelo de desarrollo ya arcaico, caduco, ¿no? Con la corrupción en todos los poderes del Estado. ¿Qué va a pasar? ¿Más de lo mismo? Entonces este gobierno sería solo un maquillador del sistema y tendríamos el mismo problema a resolverse o el 2026 o con la inestabilidad que tenemos arrastrándola desde 2016 puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento. Si algunas fuerzas han socorrido al presidente frente a la vacancia, yo no sé si ahora alguien quisiera, con el presidente del Consejo de Ministros que ha colocado, arriesgarse a blindarlo de una vacancia, ¿no? Ni desde el pueblo ni desde la derecha. La ultraderecha ha dicho ya, los fujimoristas ya dijeron que van a pedir la vacancia. Claro, porque ellos necesitan tener un presidente o presidenta de ellos para evitar pagar las deudas a la SUNAT, para no ir presos, para que no haya más investigaciones. Ojo, la ultraderecha aquí se juega la libertad y las deudas, se juegan el bolsillo y el modo vivendi. Ese es el tema que está en discusión y me lamento mucho que probablemente se esté perdiendo una oportunidad más de poder desarrollar conciencia social de un gobierno por lo menos mínimamente decente frente a los problemas terribles de nuestro pueblo agravados por la pandemia. A mí lo que más me llama la atención de todo esto es que le hayan sacado a Gisela Ortiz de Cultura y hayan puesto a este patán. Eso es lo que más me llama la atención, porque definitivamente lo que estaba haciendo Gisela estaba encaminado dentro de lo que son las competencias del Ministerio de Cultura. Pero, ¿cuál crees, desde tu punto de vista, ya que has tocado el tema de cultura, que haya sido el motivo que haya usado, que haya motivado a que Pedro Castillo haya decidido sacarla a la señora Gisela Ortiz? Esto del monumento a la memoria, tal vez, que ya es un monumento que, según tengo entendido, ya ha sido reconocido como patrimonio. ¿Esto habría sido o cuál habrá? No entiendo bien. ¿Tú tienes alguna información al respecto? ¿Por qué la salida de Gisela Ortiz? Yo creo, José, que vivimos en este momento en el Perú y en el mundo un grave momento, valga la redundancia. Hay una fascistización de la política. Hay crisis económica, crisis de recursos, crisis energética. Va a haber probablemente, espero que no, un conflicto entre Rusia y Estados Unidos a través del tema de Ucrania. Es un tema que los medios de comunicación del Perú no tocan y que significaría un reposicionamiento en la política internacional. Es el tema de China disputándole cada vez más, ya no disputándole, copando los mercados que antes eran de Estados Unidos. Eso va a depreciar el dólar y nosotros dependemos del dólar. Nuestra economía está prácticamente dolarizada. Entonces, todo esto significa que la ultraderecha se fascistiza y la ultraderecha fascistizada tiende a haber fantasmas donde no los hay. Las famosas cacerías de brujas que generan pues el macartismo en honor de este nefasto personaje, senador McCarthy. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que ellos ven a esta señora que merece todos nuestros respetos, Gisela Ortiz, una luchadora por su familiar en el tema de la desaparición y el crimen horrendo de la Cantuta, con quien siempre nos hemos solidarizado. Yo creo que en política no hay nada casual, no solamente el monumento que tú señalas, sino que yo creo que colocar a este señor que a las luces es un representante represivo respecto a las culturas binarias, la democracia. Revisemos su hoja de vida, sus estudios en Washington, en una escuela ligada al pensamiento policial, ¿no? Por decirlo menos, y lo que plantea en sus redes sociales, ¿no? Yo creo que esto no es casual, y yo creo que hay hilos que se mueven más allá de la decisión de Pedro Castillo, entre el grupo de asesores, presiones de los poderes fácticos y mediáticos. Yo creo que la lectura es así. Pusieron a alguien progresista, crítica al fascismo en el Ministerio de Cultura. La cultura es el espíritu de los pueblos. Ahora vamos a poner a alguien que va a venir a ordenar aquí la cosa. Por eso aparece el Opus Dei en la presidencia de ministros. Por eso aparecen los liberales en el Ministerio de Economía y Energía y Minas. Lo que nos están diciendo a la población y al progresismo es que economía lo va a manejar, lo van a manejar tanto economía como
los que son para el extractivismo lo van a manejar los capitalistas, que la cultura lo va a manejar el conservadurismo y que los demás ministerios pueden estar en manos de personalidades democráticas, progresistas, pero la economía y la cultura, que son pues la base fundamental del manejo de una sociedad, van a mantenerse de acuerdo al estado de cosas y de un estado de cosas que es heredado del fujimorismo, ¿no? Un neoliberalismo fascistizante. Ojo con eso, es bien peligroso lo que ocurre en el país. Bien, en todo caso, permíteme hacerte una pregunta. Bueno, nosotros estamos dentro de la izquierda, somos gente de izquierda, este es un programa de izquierda, acá no hemos entrevistado a ningún personaje de derechas, felizmente, pero dentro de la izquierda también tenemos que aprender a debatir, tenemos que aprender a decir las cosas como son, sin Así es. miedo. ¿Por qué? Porque no se trata, como decía Carlos Marx, se trata de la crítica despiadada, ¿no? De que podamos someternos a la crítica despiadada para corregir errores. Lo estoy citando a Mao en esta última frase, corregir errores. ¿Qué es lo que ha pasado desde tu punto de vista? ¿Qué es lo que ha pasado con la izquierda? La izquierda, en el caso concretamente de Nuevo Perú, debió apoyar como ha apoyado, porque yo veo algunos errores graves dentro de la izquierda. Primero, este Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad, dirigido por Roberto Rodríguez Rabanal, que ha sido pues una desgracia total, absoluta, ¿no? O sea, el viejo estilo de manejar un frente. No ha sido un frente real, sino ha sido solamente una careta. Y ahí se debió armar un frente, hubo la oportunidad de armar un frente. El otro problema fundamental que ha tenido Nuevo Perú ha sido que ha entrado al gobierno y no ha hecho política, ha dejado de hacer política en este breve periodo. Esos son mis alcances, hasta ahí puedo yo analizar. ¿Qué nos puedes decir tú de las fallas de la izquierda que hemos tenido en este periodo de 6 meses de gobierno de Castillo? De acuerdo, totalmente en lo que señalas. Yo respeto mucho a los representantes de la izquierda del Perú, y la izquierda es muy grande, ¿no? A la izquierda, algunos partidos casi siempre, o que son mediáticos, ¿no? Hay, por todo el país se encuentran organizaciones de izquierda combativas, pequeñas, medianas. He aprendido a lo largo de las décadas de participar en la izquierda que a veces una organización muy pequeña puede más que una muy, tampoco arregla. Tener, creo yo, y debatir y de Lenin, de Marx, de decir las cosas. Luxemburgo, que tenía filuda, se ha perdido, ¿no? Uno dice algo, lo quito y no lo quieren ver, pero vamos haciendo las cosas. Y por lo tanto, respeto a los compañeros y compañeras de Nuevo Perú. Pero yo algo improbable, lo que muchos de los compañeros de Nuevo Perú creo que han equivocado el espacio. Yo creo que ellos pertenecen a una liberal. ¿Por qué? No hablan de socialismo, de revolución, ni siquiera hablan de una nueva matriz productiva. Hablan de democracia y de la democracia. Les preguntan por la democracia. Martín, sí. Martín, ¿sabes qué? Se está entrecortando y no permite esta grabación entrecortada que sea audible tus opiniones. No sé si pueda llamarte al celular sin necesidad de cortar. ¿Estás con la laptop o estás con el celular transmitiendo? Laptop. Ya, entonces te puedo llamar, solo ponle silencio a la laptop y te llamo al celular para que entre la imagen desde la laptop, pero el sonido desde el celular. ¿Está bien? Perfecto. Listo. Entonces vamos a proceder a llamarlo a Martín para que la señal de sonido sea mejor. Ahora sí. Sí, te explicaba que nosotros tenemos respeto por todos los sectores de izquierda, que la izquierda es grande, ¿no? Variopinta, es parte de nuestro proceso, y que respetamos también a los compañeros y compañeras de Nuevo Perú, pero creemos que muchos de ellos, sobre todo los de la dirección, no son de izquierda. Es decir, son de izquierda porque ¿cómo definimos la izquierda? A partir de la Revolución Francesa, aquellos que están a favor de las mejoras para el pueblo. En ese sentido son de izquierda.
pero hace mucho tiempo ya que yo creo no hay socialismo ahí, no hay conceptos revolucionarios, hablan solamente de radicalizar la democracia. Estamos de acuerdo con radicalizar la democracia, pero ¿qué? ¿La democracia burguesa, la democracia capitalista, la democracia neoliberal o una democracia popular? Entonces allá hay cosas que a veces me pareciera que más responden a pensamientos de una derecha liberal o de sencillamente personajes del progresismo democrático. En todo caso, esa es mi idea. Es por eso que al llegar durante las elecciones, ellos se hicieron asco de la candidatura de Perú Libre de Castillo, porque ellos mismos, los Nuevo Perú, tildan a ese sector de radical. Entonces, cuando triunfa Castillo, tienen la posibilidad de estar en algunos ministerios y alegremente los toman, ¿no? Economía, de la mujer, etc. Y, bueno, no hicieron política, como bien señalas. Si ellos hubieran hecho política, no política pues burocrática, ¿no? En los cargos que tenían, sino política de cara a las masas, no hubieran sido defenestrados ahora y en realidad los extraño. Porque a lo que tenemos ahora, ese gabinete del centro se extraña, ¿no? Definitivamente. Entonces, ahora ya no, ni siquiera están ellos allí. Y por otro lado está Perú Libre, que creo que tiene muy buenos aportes, es una izquierda popular, pero creo que a veces consideran que, en términos generales lo digo, solamente a través de aparatos pueden hacer política. Y la política no es solamente de llegar a acuerdos de aparato político con otro aparato político. La política también es saber realizar consensos, generar alianzas, por supuesto de cara al pueblo, ¿no? Entonces creo que todos en la izquierda, me incluyo, nos incluyo, hemos tenido errores y problemas, ¿no? Lo segundo, tampoco estoy de acuerdo con lo que nosotros llamamos el trauma, el mito, el prejuicio de la unidad. Ningún proceso en el mundo de cambio social se ha hecho con todos los sectores progresistas en unidad. Eso no es cierto. No ocurrió en la Revolución Cubana, donde los viejos socialistas se oponían al movimiento 26 de julio. Claro. No ocurrió en la Revolución China. Así no ocurrió con los bolcheviques en Rusia, que tuvieron solo el apoyo de los socialistas revolucionarios de izquierda y toda la izquierda, el resto de la izquierda estaba en contra. Es decir, nunca ha existido la unidad plena. No nos preocupemos porque no exista la unidad plena, pero por lo menos una unidad mínima, José. Claro. Y esa unidad mínima sí se puede dar. Así porque queremos evitar el fascismo, lo queremos evitar. Queremos acabar con el neoliberalismo, creo que estamos de acuerdo todos. ¿Para qué más? ¿Para qué más puntos? Los demás puntos pueden hacer que esto colapse. Entonces, yo creo que ha habido también un error de generar cierta parcial unidad en la izquierda necesaria de frente único, no como tú bien has dicho, ¿no? De cascarón, de cúpula. Cuando se arman estos frentes, y conocemos muchos, de cascarón y de cúpula, es porque quienes están en la cúpula pretenden ser elegidos para algo. Es decir, crean el frente solamente como un trampolín para ministerios, cargos o secretarías generales. Les interesa un pepino reivindicar las luchas de las bases para hacer una plataforma en base a esas luchas. Exacto. Y eso es gravísimo, y esa es una característica de nuestra izquierda nacional nativa que tenemos que desterrar con trabajo popular. ¿Es difícil hacer trabajo popular? Sí, pues, pero nos metimos en esto para hacerlo. Esa es la idea. Lo que nos diferencia de la derecha es que no trabajamos al caudillo, a la imagen de marketing, al dinero para la campaña, sino trabajamos representando luchas de verdad. Así es. El que no hace eso no está en la izquierda. Así es, totalmente de acuerdo. Martín, en todo caso, ya que estamos hablando de la izquierda, desde tu punto de vista, ¿cuál es el error, cuál ha sido el comportamiento erróneo en el que ha incurrido Perú Libre y concretamente Vladimir Cerrón? Cerrarse en el partido y no aperturarse a un llamamiento más amplio y la conformación de un frente, ¿o ha sido el hecho de seguir tratando de gobernar, de hacer cogobierno con Pedro Castillo y finalmente cada vez más siendo aislado? ¿Cuál ha sido el error de Perú Libre y de Vladimir Cerrón? Hay un par de cosas. La primera, decirte antes de responder esta pregunta, que definitivamente reconocemos que en Nuevo Perú, como en los partidos de la izquierda que llamamos tradicional y en toda la izquierda, Perú Libre, etcétera, hay gente de base y de dirección muy luchadora, muy combativa, a la cual le reconocemos su experiencia, su aporte y les tenemos mucho respeto. Pero algunos miembros de dirección a veces están soñando solamente con el poder particular, individual y de capilla, y eso siempre lo vamos a criticar, así como el contenido ideológico que sí dictamos, ¿no? Democracia radical sin socialismo no es democracia radical de cualquier cosa desde nuestro punto de vista.
Así Y es. democracia radical sin revolución no es cambio de sistema, sino maquillaje, y de eso ya en el mundo se está demostrando que hay un hartazgo. Así Y es. además no funciona. Los errores de Perú Libre. Mira, en primer lugar, hay que reconocer que Vladimir Cerrón es un médico muy preparado, que ha trabajado siempre de cara a su pueblo, con una serie de prácticas sociales como operaciones gratuitas, que los medios de comunicación, cuando solo era un médico, entre comillas, que operaba a los humildes, le dieron cobertura. Pero cuando intentó hacer política ya se convirtió en un terrorista, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que la izquierda capitalina siempre ha visto con malos ojos a la izquierda provinciana, porque es una izquierda que tiene bases y le puede quitar el meollo del control político, como ocurrió. La elección de Pedro Castillo pudo significar que la política de izquierda nacional girara hacia las provincias, pero la figura de Castillo no ha servido para esto, por lo menos hasta el momento. Entonces hay que entender que Vladimir Cerrón tiene toda la razón cuando se siente utilizado al llegar a la elección, porque fue el trabajo de Perú Libre. No niego el trabajo de los maestros. He estado presente una vez, te cuento, en un pleito, eso ya no era una polémica, entre militantes de Perú Libre que decían que ellos solos habían hecho la campaña y docentes que decían que ellos solos habían hecho la campaña. Falso, porque todos hicimos la campaña, algunos en primera vuelta y otros durante la segunda, sin ni siquiera tener militantes partidarios. No, entonces, ahí ha participado todo el mundo, los profesores, por supuesto, en su gremio, qué duda cabe, y Perú Libre también. Por favor, de tener la inscripción, eso ya era un peldaño para la lucha política electoral, eso es innegable. No reconocer a Perú Libre su rol fundamental en el triunfo del año pasado es ser egoísta y mezquino desde todo punto de vista. Entonces, cuando se da cuenta Cerrón que van a quedar fuera de la nómina de ministros del gabinete y del gobierno, entonces hay pues un momento de molestia y hay un momento de lucha para mantenerse en el Ejecutivo, porque ya tenían pues presente en el Legislativo. Ojo con lo que los medios de comunicación tratan de meter a la población, ¿eh? Tratan de meter a la población que el presidente debe gobernar solo. Mentira. Si el presidente es elegido por un partido, debe gobernar con su partido. Esa es justamente la democracia burguesa. El presidente es elegido por un partido, debe gobernar bajo el programa de ese partido para todo el pueblo. Así es. Pero no con ese cuento de que ahora soy el presidente de todos los peruanos y gobierno bajo el programa de todos los peruanos. Entonces, ¿para qué hay elecciones? Pongamos a cualquiera que gobierne con el programa de todos. No es así, pues. La lucha democrática justamente es la lid donde concurren diferentes programas y el que triunfa, ¿no? Aunque sea con una minoría mínima, se va a imponer sobre el resto, pues, el programa político me refiero, el programa de gobierno, porque ese es el criterio de la democracia. Le guste a quien le guste, pero los medios han satanizado a Cerrón por tratar de luchar por mantener un espacio. A mí me parece correcto que él haya luchado por mantener un espacio. Donde se ha perdido perspectiva es en cómo se mantiene ese espacio, ¿no? Tuvimos al primer presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, a quien le hicieron pues un escándalo por hablar en quechua en el Congreso, y a mí me pareció una hermosa reivindicación de nuestro pasado y las lenguas originarias. Ahí se notó el racismo de las oligarquías de la derecha y aún incluso un sector de la izquierda. Nos matamos diciendo que Bellido representaba a la izquierda en el gobierno y muchos compañeros de izquierda decían que no, y ahora vemos cómo Bellido tenía razón y el gobierno se derechiza cada vez más. Pero ahora parece que, como se le ha dado un espacio a Perú Libre dentro de la repartición, no vamos a usar repartita, dentro de la repartición de los cargos ministeriales, entonces la crítica ha cedido. Y ahí es donde yo te digo que se ha podido errar, ¿no? En la forma de llevar a cabo la lucha política. Nuevamente se cae en este juego de creer que coordinando por arriba, entre sujetos políticos y organizaciones, se va a poder llegar a un acuerdo, un consenso que redunde en beneficio de la patria. El pueblo siempre sale, José. El pueblo sale fuera de la fórmula. Al pueblo no se le convoca, al pueblo no se le pide su opinión, al pueblo no se le bajan las discusiones políticas. Hay temor al pueblo, es inconsciente, no es consciente. Y es porque probablemente el pueblo aparece poco en las dirigencias políticas. Están los dirigentes de clase media, los académicos, los viejos dirigentes de la izquierda, pero no está el pueblo, no está el campesino que trabaja la tierra. Y esto no es populismo, ¿eh? Necesitamos llenar de pueblo. Solo un hecho histórico importante. Antes de morirse Lenin, se da cuenta que el partido bolchevique y sus dirigentes son toditos políticos profesionales. Buenas personas, pero todos políticos profesionales. ¿Qué quiere decir?
que toda su vida han hecho política y se han esforzado por la revolución, etcétera, pero no es el pueblo que trabaja. Y propone una moción para llenar el Comité Central de trabajadores, obreros, campesinos. Luego mueren. Y esto no se implementa muy bien, que digamos. Pero más allá de analizar eso, podría ser debate larguísimo con algunos sectores de la izquierda. Porque está el quehacer también. Entonces, sí, claro. Quiere decir entonces que Lenin vio que era importantísimo en una revolución socialista, ¿no? De esa época. Llenar de pueblo la dirección, porque solo el pueblo piensa como pueblo. Pero si se llega a una coordinación por arriba, entonces se pierde eso. Yo creo que el error de Nuevo Perú ha sido convertirse en parte de la burocracia política del país y no hacer política como tú bien señalaste. Y el error de Perú Libre ha sido hacer demasiada política en aparato, demasiada política aérea, ¿no? Dejando de lado al pueblo. Ambos en su accionar dejan de lado al pueblo por distintas razones. Por supuesto, si tengo que tomar partido por algunas de las ideas que se han planteado en todos estos 7 meses, definitivamente nos acercamos más a los planteamientos dados en Perú Libre, ¿no? Con algunas críticas que ya hemos señalado, interesantes y que podríamos desgranar en otra pregunta, pero que, bueno, el tiempo les ha dado la razón en cuanto a la derechización. No me ha gustado mucho que en estos momentos no haya una posición clara. Vamos a ver qué pasa, ¿no? De repente estoy adelantándome a los acontecimientos. Esa era la otra pregunta que quería hacerte, porque ahora solemos proyectarnos en posibles escenarios, ¿no? Esa es una cosa que estamos obligados los políticos a hacer, plantearnos escenarios futuros. ¿Qué escenarios futuros puedes ver? Porque en todo caso hay 2 escenarios que yo podría plantear desde mi modesta forma de percibir la realidad. El primer escenario es que este gabinete pueda durar y efectivamente pueda tener el apoyo del Congreso, el voto de confianza del Congreso y pueda continuar. ¿Cuánto va a durar? No se sabe. Pero en el peor o en el mejor de los casos, tal parece que podría ser en el mejor de los casos, no le darían el voto de confianza en el Congreso y no gobernaría. ¿Esos serían los 2 posibles escenarios o habría un tercero? ¿Qué piensas de los posibles escenarios que se vienen ahora con este gabinete Valer, Martín? Mira, José, yo siempre he pensado en los últimos años que la política en el país ha estado girando en torno de la pugna entre la ultraderecha y la derecha liberal. Pensamos que eso se iba a romper con el arribo de Pedro Castillo. No se rompió. Cayó en la hoja de ruta que le pone la pugna de la derecha. En este momento, el presidente Castillo está en el vaivén de lo que la derecha decide, ¿no? Como un barquito abandonado en las olas. Esa es la sensación que da. Sin embargo, en cada vaivén se va filtrando la gente de izquierda, la va sacando. Y se van filtrando elementos de la derecha. Yo creo que este es un gabinete de transición, ¿no? Es un gabinete de transición, el que se viene probablemente va a ser ya decididamente con todos los cuadros que tenga neoliberal. Ahora, la ultraderecha va a plantear la vacancia y el no voto de confianza. Pero si observamos bien, la derecha liberal, ¿qué podría objetar este gabinete? ¿Qué quiere la derecha neoliberal? Seguir trayendo las transnacionales, seguir entregando los recursos naturales, seguir dominando el Banco Central de Reserva. Que algunas, por ejemplo, que la SUNEDU, y la izquierda ama la SUNEDU, nosotros somos críticos de algunas cosas de la SUNEDU, es cierto que significó un avance frente a la mafia anterior, pero es elitista, ¿no? Por eso es que se genera la pugna entre los dueños de nuevas universidades y los dueños de las antiguas. Aquí en la SUNEDU no se debate el modelo educativo, se debate las licencias para ver quién en el mercado de la educación lamentablemente capta más estudiantes. Ojo, no les interesa un comino si la educación es pragmática, tecnocrática, humanista y profunda. Aquí se pelean entre las universidades de la vieja oligarquía y las de Acuña. Ese es el tema. No se trata de blindar a SUNEDU. SUNEDU no es una persona que camina, ¿no? Y a veces algunos compañeros de izquierda dicen, quieren bajarse a SUNEDU y se asustan, se rasgan la vestidura, pero ¿qué hay detrás de SUNEDU? SUNEDU es un organismo etéreo, límpido, abstracto, metafísico. No, hay intereses de pugna de poder atrás. Entonces, ese, entre otras cosas. Y yo me pregunto, ¿este gabinete le quita a la derecha liberal la posibilidad de continuar con el neoliberalismo? No. Entonces yo creo que este gabinete va a tener todos los aplausos de la derecha liberal, que junto con la izquierda son mayoría. Entonces yo creo que por ahí va a haber una estabilidad neoliberal. El problema del presidente Castillo
es de política menor, el señor que ha colocado como presidente del Consejo de Ministros. Yo he tratado toda la tarde, antes de la entrevista, he estado rompiéndome el cerebro, pensando qué significa este señor allí, qué sectores convoca, y de verdad me ha roto la fórmula. Yo no sé, quisiera haber estado en el momento en que dijeron ya él, porque en verdad José sale de la nada, es un personaje que termina sumándose al sector que rompe con Perú Libre, ojo, un sector de personajes, y ahí quisiera hacer un análisis de algo que ha pasado de lado en la política nacional, y que grafica cómo está nuestra izquierda. Recordarás tú, hace poco que se fue la congresista Alba a España y se reunió con la ultraderecha española. Claro. Y aquí hicieron cuestión de Estado, ¿no? Entonces querían sancionarla, un sector de la izquierda. Y Bellido y otros personajes de Perú Libre no votaron por la sanción. No, en primer lugar, porque se dieron cuenta que esta sanción no iba a proceder en mayoría, ¿no? Así es. Y yo creo que la vieron, como la vi yo, como una medida populista. Estoy totalmente en contra de la hispanofía, de los neofascistas del Perú, y en contra de las ideas trasnochadas de Vox y franquistas, ¿no? Pero en primer lugar no estaba demostrado que la señora Alba hubiera dicho lo que ellos decían que dijo. Yo creo que sí lo dijo. En mi imaginación, citando un poco a Brian Mills, la imaginación sociológica, imagino que ella diría peores cosas por su forma de ser, su hoja de vida, pero no tengo ninguna prueba de que participó o no participó. Y entonces, ¿qué dijo nuestra izquierda? Bellido, ya ven lo que es un aliado de la derecha. Perú Libre se alía con la derecha y quedaban pues como los héroes aquellos que hacían cuestión de Estado censurar a una congresista. En primer lugar, no iban a ganar por votación, y en segundo lugar era un tema adjetivo. Ese bluff que se planteó ahí es el que termina separando a Perú Libre. Yo creo, y te lo digo así totalmente con el análisis que se ha hecho y con mi sinceridad, que los que promovieron la sanción a Alba era para partir Perú Libre, y lo lograron. Salieron porque decían que ellos son los verdaderos defensores, y ahora tienen a uno de sus congresistas como presidente del Consejo de Ministros. Ojo, porque ese congresista sale de Renovación e ingresa con ellos. ¿Qué hace la izquierda aceptando a ese señor con ese pasado de violencia doméstica, con ese pasado aprista? Entonces son dudas, ¿no?, que surgen. Este señor es de pronto una relación política con ese sector de la izquierda que salió de Perú Libre. El presidente Castillo ha querido darles a todos un espacio. Este señor sí va a ser objetado. Yo creo que el presidente Castillo ahí tiene un problema. El presidente del Consejo de Ministros. Es grave. Va a tener que pedirle que renuncie o que se vaya. Y yo creo que con otra figura, Castillo adquiere estabilidad y le dan el voto de confianza, y la ultraderecha es frenada. Pero estaríamos con un Humala y un Vizcarra, ¿no? O un Vizcarra. Eso sería el presidente Castillo. Un Humala o un Vizcarra. Políticamente hablando, no me refiero a la corrupción, a otros asuntos. Políticamente hablando. Y tendríamos que enfrentar otro periodo de pugna con la ultraderecha, hambre y miseria. Los fascistas crecen en la miseria, crecería López Aliaga, podría resucitar el APRA, y entonces estaríamos, José, de nuevo al inicio de lo mismo de siempre. Un gobierno entre las disputas de la derecha y la ultraderecha, con una izquierda que tuvo la posibilidad de hacer un cambio y lamentablemente por su representatividad no lo hizo, y que tiene de todas maneras la gran tarea, tenemos la gran tarea de hacer trabajo de base y consolidar un verdadero frente de izquierda que represente realmente la lucha del pueblo, y que esto se pueda elevar a una plataforma política, ¿no? Así es como veo las cosas. Yo creo que el neoliberalismo tiene todavía estabilidad y tiene patente de corso, lamentablemente, para poder seguir definiendo los destinos de la patria. Por cierto, Repsol pagará, será expulsada, será sancionada. El año 2013, Repsol, el gobierno de Humala, tuvo un derrame aquí, hay que recordar, y aprovecho tu programa para recordarlo. Tuvo un derrame y dijo, con toda desfachatez, han sido 7 barriles, fueron 195. El Estado la sancionó y apeló. Y dijeron, ya no nos pagues lo que te hemos señalado por mentir y por no recoger el petróleo, pagan a la mitad. Bueno, hasta ahora no paga. ¿Tú crees que ahora va a pagar? Entonces, la Constitución del 93 permite que esto hagan las transnacionales. Así es, claro. El actual gabinete blinda las transnacionales. Entonces, el neoliberalismo tiene, lamentablemente, todavía extensos días para poder hacer y deshacer en nuestra patria. Pero no serán eternos, José, porque siempre hay que ser optimistas, como decía Mariátegui, y nuestro pueblo ha dado grandes batallas y las seguirá dando. Solo hay que trabajar duramente.
Así es, hay que trabajar duramente. Una última pregunta, porque me estás debiendo unos minutos, vas a disculpar que sea un poco mezquino contigo, porque quedamos en entrar una hora, hemos entrado un poco después, así que te voy a pedir, por favor, que te quedes unos minutos después de las 9, porque hay una pregunta central. La pregunta es esta. Yo he estado leyendo en las redes sociales bastantes opiniones sobre este nuevo gabinete. Yo tengo un artículo que publiqué en diciembre del año pasado en Rebelión, donde hacía un repaso más o menos de lo que yo entendía, de cómo lo percibía a Pedro Castillo. Pedro Castillo viene de la religión evangélica, él es un evangélico. Y como tal, como evangélico que es, tiene sus propias ideas. Él nunca ha estado ni siquiera cerca de la teología de la liberación, ni siquiera cerca de esas ideas, digamos, de emancipación desde la cultura cristiana. Más bien, él está muy cerca a los conservas, ¿no? A lo más conservador que hay en el país. Y mucha gente, tomando en cuenta ese elemento de que él es parte de la religión evangélica, de las iglesias evangélicas, dicen que por fin estaría este gabinete representando las ideas auténticas de Pedro Castillo. Tal es así que se ha aliado a lo más recalcitrante de la iglesia evangélica y a lo más radical de igual forma de la iglesia católica, concretamente con el Opus Dei en el Premier y con digamos, con representantes como la señora Katy Ugarte en el Ministerio de la Mujer, que es una señora, una profesora que milita las ideas estas de que Dios creó al hombre y a la mujer, no más, no existen más. Cosas como esas vemos en este gabinete. La pregunta es, ¿en realidad tú crees que se trata de un gabinete que realmente esté expresando lo que piensa y siente Pedro Castillo? Primero hay que hacer una aclaración sobre la religión del presidente. Es un tema bien complejo, porque en realidad él ha aclarado que es católico. La que es evangélica es su esposa, de la iglesia llamada Iglesia del Nazareno. Y los hijos del presidente han tenido una gran influencia en crianza y en educación de la Iglesia del Nazareno. La Iglesia del Nazareno es una de las tantas divisiones de la Iglesia evangélica protestante, tienen todo el derecho de dividirse, no estoy criticando eso, que tienen la misión de formar no solamente cristianos fieles, eso es lo que ellos dicen, sino también líderes sociales. Ojo, entonces hay una visión pues, política, aunque no le quieran dar ese nombre. Entonces la Iglesia del Nazareno está muy dada desde el cristianismo evangélico a los jóvenes, pero el presidente es católico. Entonces el presidente ha logrado tener un hogar de religión mixta, que si revisamos las cifras en el Perú, son muchos hogares en nuestro país que tienen composición mixta en sus creencias religiosas, ¿no? Entonces, yo no sé si el gabinete representa lo que él piensa, pero sí creo que hay cierto conservadurismo cuando hemos escuchado con atención las opiniones de su esposa, de sus familiares. Hay un conservadurismo, pero no creo que sea un ultraconservadurismo. Yo creo que el presidente Castillo sí escucha a los demás, lo vimos en la huelga de 2016, y tiene un amplio criterio para ver las diferencias. En todo caso, digamos que, ahí sí coincido contigo, las ideas base de sus creencias religiosas y sociales, diría yo, están más en este gabinete que en los anteriores. Y eso es preocupante. Eso es preocupante. Ahora, el señor presidente del Consejo de Ministros, de ser cierta la denuncia de que generaba violencia doméstica contra su esposa y su hija, pero es del Opus Dei y es sumamente religioso, entonces a mí me queda la duda en qué parte de la historia de Cristo está golpear a los familiares, mentir, ¿no? Y también en latra, digo yo, ¿no? Entonces, si vale la sátira y la broma, ¿no? Con todo respeto a las ideas políticas de cada quien. Entonces, una cosa es que haya identificación e ideas y otra cosa ya es un historial que más parece un prontuariado, ¿no? Entonces, no sé si el gabinete representa la esencia del presidente Castillo, pero sí sé que representa en este momento el giro de la lucha de clases en el Perú, que tiende a la derechización, porque nosotros siempre estamos, históricamente, al contrario de lo que ocurre en el mundo. Cuando los pueblos de América se independizaban, desde Haití, que comienza su lucha con el grito de los esclavos negros, dirigidos por Buchmann y después por Suzanne Louverture en 1791,
nosotros estábamos en contra de algún cambio aquí. No nosotros los peruanos, ¿no? Sino la élite criolla, hay que decirlo. Cuando se independiza México y los territorios actuales de Argentina, Venezuela, Colombia, alrededor de 1810, nosotros estamos soñando todavía con mantener a los virreyes. Tuvieron que llegar coaliciones internacionales, San Martín, Bolívar, ¿no?, para dar la independencia entre 1821 y 1824. Casi los últimos, José, en independizarnos, ¿no? Después vendría Cuba, Puerto Rico, Filipinas, del Imperio Español, las Islas Guam, etcétera. Pero en Sudamérica fuimos los últimos, ¿no? Y de los territorios extensos, los últimos. Luego, cuando se dan los progresismos en América Latina, desde el triunfo de Hugo Chávez, y se crean las constituciones novedosas, bolivarianas, en Bolivia, Ecuador, Venezuela, nosotros estamos aquí con Alan García. Entonces, cuando los progresismos entran en debilitamiento en América Latina y de repente salen elegidas opciones fascistas, Peña Nieto, Macri, Bolsonaro, aquí nosotros nos aproximamos al cambio con Pedro Castillo. Y una vez que está elegido Pedro Castillo, regresan los progresismos a América Latina, tenemos elecciones triunfantes, la constituyente en Chile, el triunfo de Chile, aunque es un candidato un poco muy rosadito para mi gusto, el presidente electo de Chile, pero es un avance definitivamente. La compañera Xiomara Castro en Honduras, una decidida bolivariana, y otros el retorno del MAS a Bolivia y otras experiencias que podemos decir, etcétera. Aquí se comienza a derechizar el gobierno. Pareciera que el Perú es un centro geoestratégico que no debe caer en la izquierda, y que si cae en la izquierda desde la perspectiva de la derecha, debe demorar en caer, porque un gobierno verdaderamente popular en el Perú significaría, por su posición geoestratégica, por su posesión de recursos naturales muy importantes, ¿no? Somos segundo, tercer, cuarto, quinto lugar en existencia de recursos naturales importantes para la economía mundial. El Perú podría unificar procesos de cambio en todo el continente. Entonces yo creo que las fuerzas de la derecha oligárquica en el Perú, con asesoría de muchas embajadas, un par por lo menos que se me vienen a la mente, trabajan para que toda opción popular aquí no logre cuajarse. Por supuesto, algunos compañeros dogmáticos me dirán, Humala no significó nada, Castillo tampoco, solo la revolución. Bueno, más allá del dogma, yo creo que con Humala hubo una oportunidad, ¿no? Pero hubo un viraje a los 6 meses. Aquí el viraje ha sido a los 7 meses. Entonces, ¿hasta cuándo nuestra historia siempre va a caminar de espaldas a los giros políticos progresistas que existen en el mundo? Y eso, José, vale la pena estudiarnos como país, como sociedad. El daño que la colonia hizo a nuestro país fue profundo. No por gusto aquí estuvo la capital del Tahuantinsuyo. No por gusto aquí estuvo uno de los virreinatos más poderosos, ricos y explotadores y genocidas de la historia. No por gusto aquí nació Tupac Amaru, Micaela Bastidas, José Carlos Mariate y José María Arguedas. Es un centro fundamental geoestratégico, político y cultural de nuestra América. Liberar el Perú es liberar la América. Esa es la gran tarea de la izquierda popular. Por eso me apena cuando tenemos que debatir por este ministro sí, este ministro no, este congresista sí, este congresista no. Lamentablemente sectores de nuestra izquierda han caído en la minucia, han caído en la politiquería barata, han caído en arreglar todo desde las altas esferas de la burocracia político-partidaria, olvidando las luchas sociales de nuestros pueblos. Están ahí combatiendo, luchando, esperando convertirse en plataforma de lucha algún día. Sí, pues eso es verdad. Una última pregunta y con eso nos vamos, Martín, te lo prometo. Mira, se trata de esta... Dale el tiempo que necesites. Se trata de este gabinete a la sombra. A mí me ha despertado mucha duda este gabinete a la sombra. ¿Por qué? Porque yo conozco personas que, de izquierda, por supuesto, que conocen, que han sido cercanos en la vida pasada de Pedro Castillo, antes de que fuera presidente, han sido cercanos de Pedro Castillo. Gente de izquierda, digo, gente, no me estoy refiriendo a esta gente que está acusada, que está sindicada de Movadeo, de Sendero, Filosendero, no. Me estoy refiriendo a amigos de izquierda que efectivamente han sido muy cercanos de Pedro Castillo. Sin embargo, Pedro Castillo no se ha sentido muy cercano de la gente de izquierda, es decir, no tiene
en sus entornos no ha generado entornos de izquierda. Más bien, me parece que este gabinete a la sombra es un gabinete medio derechoso, es un gabinete medio neoliberal. Este gabinete ha podido influir en este nombramiento. Primero, ¿qué piensas tú de este gabinete a la sombra? ¿Crees que se trata de un gabinete neoliberal? Y la segunda pregunta, ¿crees que este gabinete ha influenciado en la conformación, en la configuración de este nuevo gabinete a la luz? Porque si el otro es a la sombra, este será pues gabinete a la luz. Por lo que sé, hay varios, llamémosle sectores de influencia. ¿Ya? Hay varios sectores de influencia. Están los maestros, sí, que presionan y que son en la base del presidente. Está su círculo familiar. Es muy clásico en la tradición andina trabajar con los familiares, no tiene nada de malo, ¿no? La prensa lo ve como algo terrible, siempre y cuando no haya nepotismo, obviamente. Claro. Es decir, darle trabajos y cargos a los familiares. Pero los familiares pueden opinar, pueden dar un soporte incluso político, ¿no? Entonces creo que están también los familiares, sus vecinos de Chota. Creo que está también el Perú Libre definitivamente, con idas y venidas, y tiene todo el derecho, Vladimir Cerrón y compañía tienen todo el derecho de luchar por cierta presencia política. Se fajaron en las elecciones. Creo que hay varios círculos que rodean al presidente. Creo que ese es el problema, pues, que no hay un estado mayor del proceso político, sino que hay varios círculos. Y está la presión económica, la presión mediática. Y entonces esto lo va haciendo ir y venir. Y por otro lado, yo no juzgaría tanto al presidente Castillo por no confiar en la izquierda. Te invito a revisar los artículos que sacó la izquierda frente a la izquierda oficial, ¿no? Frente a la huelga magisterial de 2016. Eso sí sirve, invito a los estudiantes de ciencias sociales y de periodismo y de politología que nos están viendo, tienen ahí una tesis. Revisar los artículos de la izquierda alternativa sobre la huelga magisterial de 2016 y revisar los artículos de los viejos partidos de la izquierda. Los viejos partidos de la izquierda decían que la huelga de 2016 era una huelga desestabilizadora del gobierno que se había opuesto al fujimorismo, que era el de Kuczynski. Teníamos que mantener la gobernabilidad, la huelga hacía temblar al gobierno de Kuczynski, y que algunos de los dirigentes eran terrucos. Eso decía la izquierda oficial, la izquierda tradicional, mis amigos de la izquierda tradicional, no se molesten, pero lo decían. Mientras que nosotros, Diego Mota lo trabajó en algunos artículos en Diario 1, nosotros publicamos también algunas cosas en medios alternativos, como tú has citado Rebelión, hay otra Relación Popular y otras páginas, señalando que era una huelga inédita, que los maestros habían venido prácticamente sin aparato, ¿no? Contra todo pronóstico, que fueron socorridos naturalmente, lo he visto yo, por el pueblo de Lima, que se asociaban para llevarles colchonetas, alimentos, ollas comunes. Entonces fue un hito. En ese hito ya se estaba viendo desde la óptica popular presidenciable a Pedro Castillo. No es que se le inventa después, es un discurso de la derecha. Presidenciable como muchos de luchadores de nuestro pueblo también, ¿no? No hablo en términos mesiánicos. Entonces, yo entiendo que él tenga ciertas dudas de la lealtad de la izquierda formal. Ocurre que la izquierda formal lo ataca, lo tilda de terruco durante toda la elección del año pasado, y cuando gana, se acercan para ser ministros. Entonces, entiendo que dude también de ese sector de la izquierda. Entiendo que el presidente Castillo dude de todos, José. De quien no puede dudar es del pueblo organizado. Él tiene en este momento toda la capacidad intelectual, moral y física para poder salir y convocar a los medios, a través de los medios convocar a una marcha de cambio social a nuestro pueblo en Costa, Sierra y Selva, como lo hizo para defender el voto. El problema es que si hay miedo al pueblo, esta ya es otra cosa. Puedo aceptar su duda sobre la izquierda, puedo aceptar sus temores sobre cierta izquierda. No acepto el temor de ir hacia el pueblo, de donde él proviene. Eso ya es crítico, y ahí sobre todo haría yo mi análisis respecto a dónde se está apoyando él. Si se está apoyando solo en politiqueros, en sectores de influencia, van a existir varios gabinetes o sectores de influencia, quiero llamar yo, no gabinete de la sombra, porque eso la prensa lo toma como un ataque y lo hace real sin ninguna prueba. La prensa de derecha, me refiero, no es su digno programa. Y va a generar mayor caos en la toma de decisiones y en la forma en que lo percibe la población. Concuerdo contigo, por eso justamente yo ironizaba con esto de gabinete a la sombra, gabinete a la luz, ¿no? Porque además gabinete a la sombra es un término que lo hemos, digamos, es nuestro, es de la izquierda, ese gabinete a la sombra. Formar gabinete de izquierda era clásico
en la izquierda para establecer gobiernos que sean gobiernos justos, gobiernos más humanos, frente a estos gobiernos injustos, frente a estos gobiernos de derecha, estos gobiernos de esta democracia burguesa, como tú bien lo has denominado. Martín, te agradezco. Solamente hice esa aclaración porque la derecha tiene la práctica de terruquear, la palabrita esta nueva, de macartizar todo, ¿no? Así es. Totalmente, sí, así es. No, pero es cierto, hay que aclarar siempre este tipo de cosas. En el interno también me piden que aclare de que los profesores no tienen ningún vínculo con el terrorismo. Por supuesto que no, por eso lo hemos estado aclarando. O sea, no hay un vínculo de la organización del magisterio con esta, porque además lo que tú dices, eso también es cierto, que la izquierda, vía Carlos Basombrío, ¿no? Que fue un hombre de izquierda, también terruqueó a el movimiento de Pedro Castillo. Supongo que también a eso habría que sumarle a el análisis que tú hacías hace poco. Claro. Y aprovecho para saludar a los maestros de todo el Perú. Soy hijo de maestros, tanto mi padre como mi madre fueron maestros dedicados, y los maestros pues son los más luchadores en las aulas, en los pueblos del Perú, ahí donde no hay ni siquiera bancas. Ellos continúan impartiendo la educación de nuestros niños, en la mayoría de los casos con mucho éxito, ¿no? Entonces no se puede permitir el terruqueo de los maestros, que además son postergados también en el desarrollo de la economía y de los salarios, ¿no? Entonces, lamentable que algunos sectores de la izquierda, solo por no controlar todos los gremios diversos de maestros, entonces caigan en ese terruqueo. La izquierda nunca debe usar el lenguaje de la derecha. Cuando la izquierda comienza a usar el lenguaje de la derecha, quiere decir que está comenzando a pensar como la derecha. Así es. Un concepto es una representación lingüística de ideas. Así es. Entonces, si la izquierda comienza a usar las categorías y los insultos, las diatribas de la derecha, ya piensa como derecha y ya no es izquierda, aunque tenga la bandera o tenga el rótulo. Es momento todavía de autocriticarnos y avanzar. Totalmente de acuerdo, Martín. Una gran lección. Realmente esta entrevista es una gran lección para todos los espectadores de Frente al Perú. Martín, ya podemos dar por concluida, creo que la entrevista. Tienes unos minutos, por favor, para tus comentarios finales. Sí, aprovechando para decir que no es una visión pesimista, es una visión de alarma, ¿no? Es una visión de alarma sobre lo que podría pasar. Yo quiero creer que va a haber una reflexión de parte del presidente Castillo, porque no es un político clásico que viene de las oligarquías o de los sectores academicistas, es un campesino, un rondero, un maestro, y apelando a la clase social a la cual representa, creo que todavía puede volcarse a su pueblo y corregir estos errores que se están cometiendo gruesos de ir hacia la derecha. Por último, José, si por volcarse a su pueblo le dan un golpe de Estado o lo vacan, el pueblo va a saber defender el proceso. Recordemos la experiencia en Venezuela, cuando saca a Hugo Chávez, el pueblo lo repuso en 24 horas, en 48 horas. El pueblo lo repuso. Y lo que ha ocurrido en Bolivia, ha habido casi un año de golpe fascista y el MAS ha ganado con unas cifras impresionantes. Entonces, no subestimemos al pueblo. El pueblo sabe ganar las batallas que le interesan y sabe defender a quienes arriesgan su vida para defender su programa y su plataforma, por último, la mejoría de sus condiciones de vida, ¿no? O sus reivindicaciones. Pero allá viene el problema, ¿no? Es importante decir que no es culpable un solo individuo de lo que ocurre en un país, porque en realidad cada individuo representa un sector de clase, pero sí es importante el papel del individuo en la historia. Entonces, a veces hay que fajarse por el cambio social. Quiero creer que eso va a ocurrir, pero si no ocurre, de todas maneras es válido hacer la crítica y estar expectante de lo que este gabinete vaya a implementar como políticas públicas, ¿no? Porque aquí se gana con un programa, la prensa te obliga a crear otro programa, se cambia de gabinete y cada gabinete tiene otro programa. Entonces la democracia no existe, pues, es una burla. Por eso hablamos, cuando nos dicen radicalizar la democracia, ¿cuál es esta? ¿Esta democracia vamos a radicalizar? Ya está podrida, ¿no? Necesitamos una democracia popular. Así es, totalmente de acuerdo. Gracias, Martín. Muchas gracias por tu participación en el programa Frente al Perú. Quedamos en deuda contigo, pero te esperamos en una próxima oportunidad para seguir comentando temas de actualidad, de coyuntura y también temas de estructura como los que tú has sugerido. Hasta una próxima oportunidad, Martín. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo. Ha estado con nosotros Martín Guerra. Él es sociólogo,
con una maestría en gestión de territorio, docente universitario, activista en el Gremio de Escritores del Perú y en la Universidad Socialista del Perú, José Carlos Mariátegui. Con él hemos tenido esta interesante entrevista y le agradecemos desde acá su participación, que como ustedes han visto es toda una lección que nos ha dado Martín Guerra. Muchas gracias a Martín una vez más. Con ustedes nos despedimos hasta el día de mañana a las 8 de la noche en Frente al Perú para una nueva entrega de este programa que intenta ser crítico, que intenta difundir pensamiento crítico para que podamos entender mejor este Perú que amamos tanto, pero que a veces sentimos que no nos quiere tanto. Bien, muchas gracias por vuestra expectación y los esperamos el día de mañana a las 8 de la noche. Muy buenas noches.